al muelle Don Benito, porque era bonito ver las olas y todo. Y un día en Salpicó estábamos en traje de gala, que era el de las teresianas, blanco, plisado, impecable, y nos llenamos. No nos atrevíamos a volver a nuestra casa, estábamos, a todo esto yo tendría 9 años. Y después mi hermano era muy travieso, y entonces por las escalerillas que bajan, que están orientadas al sur, pues había una bajada, un espacio y después otra subida. Pues él bajaba, esperaba que la ola se retirase, hacía así, para volver a subir sin que lo cogiera. Eso lo hacían muchos chicos. Era un juego que yo me acuerdo de haberlo visto. Y mi hermano se empeñaba en que yo fuera, yo era una patosa y no me atreví nunca. Y luego también, eso sí me lo contó Ángela Lenton, que había chicos, nadadores, el padre de ella era un gran nadador, Ángel. Y entonces se tiraban desde las rocas con la idea de hacer en diagonal, llegar al muro, pero zambullido, porque él era yo le vi a Ángel hacerle 2 piscinas. Entonces él se zambullía y llegaba hasta el muro. Nunca dice que lo consiguieron, ni él ni los amigos, ir por debajo del agua. Sin embargo, él sí se tiró varias veces nadando hacia el muelle y llegaba al muelle grande. Iba y venía. Ángel Lenton era un gran nadador. Era un sitio donde iba mucha gente, porque rompía el mar detrás de él con mucha fuerza y era bonito ir a verlo. Y era un poco de desafío cuando los niños íbamos a ver si nos salpicaban, que nos salpicó. El instituto estaba en la calle Canaleja y solíamos ir al muelle a última hora de la mañana, me parece que era de los miércoles de los viernes, porque ese día teníamos griego, donde Horacia, que era el catedrático de la asignatura, pues llegó a enterarse que nosotros íbamos al parque y nos escapábamos de su clase y un día salió a buscarnos, a ver dónde estábamos. Claro, como era un hombre muy alto, a lo lejos lo divisamos y todos enseguida gritamos, "Dondeo, Dondeo", así le llamamos a donde Horacia, más de uno, entre paréntesis, pues alguna vez llegó a dirigirse a él y le dijo, "Oiga, Dondeo", y él le contesta con mucho humor, dice, "Gracias". Nosotros nos escondimos y nos metimos detrás del monumento de Galdós. Ese día estaba la mar muy brava, unas olas enormes, pues saltaban por encima, ¿no? Y de luego ahí nos jugamos la bolsa de la vida, o sea, o que nos cogieran y nos pusieran un 0 por habernos escapado de clase, o llevarnos ahí enchumbado por una ola. Pero en una de estas llegó una ola enorme y claro, al ver aquella agua encima, lo único que hicimos fue agacharnos, ¿no? Bueno, como es lógico, salimos todos empapados, ¿no? Donde Horacia, pues, no nos puso el 0, pero la naturaleza nos puso un resfriado. Allí era el punto de reunión de las Gullonas, y más cuando se había rebozo, que el agua saltaba, pues, cubría el muelle, y para los chiquillos era una alegría, un divertimento impresionante. Y ver las olas, cómo brincaban, y a veces pasaban por encima del monumento. Eso era... y que estamos en el colegio, y que hay rebozo, y que la marea está llena al mediodía, para ver, salimos del colegio y nos íbamos a casa comer, nos íbamos corriendo a ver el rebozo. El mar golpeaba tremendamente en este sitio, porque ya el muelle, que es más o menos donde estaba el agujero de las guaguas, el muelle tenía un rompeolas así, cuando la marea estaba alta pegaba un zambombazo que eran como cañonazos. Y yo he visto subir las olas a la altura de un segundo o tercer piso de una casa y llegar el agua hasta la calle Triana. Como en esa época nuestra, Las Palmas prácticamente terminaba allí, a la orillita del mar, se contaba siempre la anécdota de que algunas parejitas que iban un poco al oscurecer al banco final del Parque San Telmo venían en los días de marea fuerte, en noviembre, y eso se llevaban cada remojón impresionante. Y me acuerdo que de Don Benito se decía, "Ay, si Don Benito hablara". Y yo de chica no entendía lo que querían decir, siempre estábamos por allí, pero era porque allí iban las parejas. Y yo era una niña entonces. Y después me acuerdo que ya más grande también íbamos por allí a leer poesía, alguna amiga chiflada que nos llamaban Chifladas y yo. Y luego allí se bañaban los chicos se bañaban allí. Había un vendedor de periódicos que era un poco deficiente, ¿no? Y el pobre se bañaba y claro, se bañaba desnudo, como se bañaban casi todos. Pero claro, los niños, al ser niños, los guardias, pues hacían un poco los locos.
no, el venía lo detenías continuamente. Había una fuente de piedra de Arucas, me parece, sí, claro, todas estas eran de 7, 8 años y 10, y el parque era precioso, había como especie de un sitio para jugar los niños con arena, estaba junto precisamente detrás mismo de la iglesia, la ermita de San Telmo. Allí íbamos todas las niñas a jugar lo que le llama el clavo. Aparte de esto era un centro de mataperrería. Allí iban muchos chiquillos que se llaman las Jullonas o que se escapaban de las casas, no decía la madre dónde iba, y se iban a bañar y se bañaban desnudos. Y habían bandillas, la bandilla de un lado, la bandilla de otro, y les teníamos bajo raje por lo que sea, porque hacíamos la fogadera de San Juan, digo San Antonio, San Juan y San Pedro, la hacía más grande que nosotros, y nada. Y entonces, para nosotros hacer la maldad, además que gozábamos con ellos, cuando veíamos que se estaban bañando, íbamos, les robábamos la ropa y se la llevábamos a casa de las madres. Mire, si voy a estar en Muelle San Telmo, bañándose desnudo, tome la ropa. Verá tu momento. Después, lo más gracia que nos hacía todo era, empezaba la mujer, clan, 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 todas las madres saliendo y la veías tú enfilada por Muelle de las Palmas, caminando y con una chancla en la mano. Iban casadas, pero con una chancla en la mano. Después íbamos nosotros corriendo por León y Castillo, vamos corriendo y nos quedamos allí esperando para ver cuándo lo que iba a pasar. Entonces aquello una maravilla, la madre, ven para acá. Los chiquillos que no salían del agua porque daban vergüenza, salían, empezaban a darle con la yola, se las dejaban coloradas y después, para más vergüenza de ellos, los llevaban desnudo por toda la calle hasta la casa, que era una ignominia, pero era una cosa que a nosotros gustaba. A nosotros no nos lo hicieron nunca porque nunca nos bañamos desnudo y siempre llevaba el bañador cuando íbamos a hacer alguna escapatoria. Uno de los recuerdos en torno a Benito Pérez Galdós es la cantidad de gente que se acumuló en la zona del Martillo, la zona del puente, y en las plantas de Benito Pérez Galdós vinieron a propósito para ver un eclipse de sol, que no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero fue un eclipse de sol muy importante y vino un astrónomo, debía ser un astrónomo no profesional, que colocó una hoja de papel blanco en el suelo y entonces todo el público se olvidó del sol y donde miraban es al papel, que es donde se veía el reflejo y veíamos el eclipse perfectamente. Como yo vivía en Triana, paseaba mucho con mis padres, íbamos siempre al final era la heladería, que me parece que se llamaba La Canaria, no me acuerdo mucho, que estaba por el otro lado del muelle, es decir, hacia el puerto, mirando hacia el sur. Y me acuerdo del guardia que estaba en el centro, entre León y Castillo, en Muelle Las Palmas y Bravo Murillo, que se llamaba Gregorito, pero ese estuvo hasta mucho más tarde, que en Navidad le llenaban de regalos a la gente. Nos cruzaba, nos paraba los coches. También recuerdo que detrás mismo de la iglesia de la ermita de San Telmo había una señora que vendía garbanzo frito, vendían chufas y todas esas golosinas propias de niños, ¿no? Y la única cobijo que tenía esa señora era una sombrilla, nada más, y era una señora que por cierto tenía mal genio con los niños. Un dirigente del Partido Comunista de Canarias, un amigo les puedo contar, detenido en prisión política, o sea, en la comisaría, torturándolo durante 3 o 4 días, tuvo que ponerse de acuerdo con su familia, por medio de mensajes y tal, para decir que la multicopista estaba pues muy cerca donde estaba la escultura de Don Benito. Allí se echó una máquina vieja y la policía se quedó tranquila cuando encontró aquella máquina vieja allí, que no tenía nada que ver con el aparato clandestino del Partido Comunista, ¿no? ¿Entiendes? Este era pues completamente el entrañable Armando León Herrera, que murió hace aproximadamente un año ahora, ¿no? En la década de los 60, pues ya los niños de los 4 años estábamos metidos siempre en la marea y claro, y nos recorríamos todo aquello, porque aquello era unos ecosistemas, unos cebadales, bueno, era una maravilla, y después tienes que cada